Dios hace un llamado a Israel en este tiempo presente para que se arrepienta de sus pecados y amorosamente le dice en Segunda de Crónicas capítulo 7 versos 11 al 14: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma tus campos agrícolas y no tengas cosecha para comer, y si enviare pestes y epidemias a mi pueblo, pero si se humillare mi pueblo sobre los cuales es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro con ayuno y oración, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Los descendientes modernos de la antigua Israel, las 10 tribus perdidas, no el actual estado de Israel allá en el Medio Oriente, porque ellos son solo el pueblo judío, que sí regresaron del cautiverio de Babilonia en los tiempos de Esdras y Nehemías, en la llamada diáspora. En Romanos 11:1, Pablo, siervo de Jesucristo, dijo: por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En el versículo 2 dice: Dios no olvidó a su pueblo, al que de antemano conoció. En el versículo 15 dice: pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución o su restauración una vuelta a la vida? Este mensaje es para la tribu de Manasés, tribu que heredó el nombre de Israel, y a los descendientes modernos de esta tribu, los Estados Unidos de Norteamérica. Para entenderlo, tenemos que remontarnos en el tiempo hasta Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que de él haría una nación grande y que sus descendientes poseerían las riquezas de la tierra. E hizo una promesa de primogenitura. Y también le dijo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, hablando de la promesa del cetro, de que de su linaje vendría el Cristo y la gracia de Dios. Esto lo pueden encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 16. Léalo en su propia Biblia. No me crea a mí. ¿Por qué habría de creerme usted a mí? Yo podría estar mintiéndole. La misma promesa fue repetida a su hijo Isaac y Jacob o Israel. En Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2, Rubén fue el primogénito, pero perdió el derecho de la primogenitura por haber violado el lecho de su padre. Y ese derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Es decir, a las tribus de Efraín y Manasés. La promesa de primogenitura es de grandezas nacionales y riquezas, y se recibe solo por el hecho de que Dios lo prometió. Y el privilegio o derecho sería para el hijo mayor, pero esta promesa pasó a Manasés, el hijo menor de José. La promesa del cetro o bastón de mando es signo de poder, de la realeza, símbolo de mando o soberanía. Es la línea de descendencia real prometida que culminaría con Cristo como Rey de Reyes, a su segunda venida. Después de Jacob, las promesas se separan, porque la promesa del cetro o de progenie real pasaron a Judá, hijo de Jacob. Pero las promesas de primogenitura nunca fueron dadas a los judíos. En Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá. Y en Juan 4:22-26 dice, la última parte, porque la salvación proviene de los judíos. En Primera de Crónicas 5:2 dice: mas el derecho de la primogenitura es de José. O sea, no, la primogenitura no es para los judíos. El rey David y su dinastía fueron de la tribu de Judá, y Jesucristo nació dentro de la tribu de Judá.
La promesa de primogenitura se transmite de padre a hijo mayor y no hay más condiciones, solo lo recibe por el simple hecho de ser hijo mayor. No tiene que calificar ni ser digno para recibirla. Estados Unidos, cuando llegó el tiempo, después de que cuando empezaron a recibir las bendiciones que fueron retenidas por 2520 años, el Shihab en hebreo, no fue porque sean mejores que otros pueblos, sino porque Dios lo prometió a sus antepasados, de que el pueblo de Israel, o sea, los actuales Estados Unidos de Norteamérica, sería un pueblo muy poderoso, pero esto no duraría para siempre. Si no reconocían de dónde venían sus bendiciones o de quién, y ellos, su pecado, además de la idolatría, el más grande es el de la ingratitud o el orgullo en contra de Dios. La promesa del cetro señala a Cristo. Es la de la gracia, la salvación espiritual. La gracia es un don que se recibe gratis, pero sí tiene condiciones y no es un derecho para nadie. Nadie puede exigir a Dios recibir la vida eterna, porque Dios da su naturaleza divina a quienes le obedecen. En Hechos 5:32 dice, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. La palabra gracia significa perdón, perdón inmerecido, y Dios perdona a quienes se arrepienten de la hostilidad y desobediencia. En 1 de Juan 3:4 dice, el que comete pecado quebranta o viola la ley de Dios. Recordemos que la gracia es el perdón inmerecido cuando quebrantamos cualquiera de los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo 20. Y sin la ley no hay gracia, porque no habría ley para transgredir. Ahora, la obediencia a Dios no nos hace merecedores ni ganadores de nada, porque eso es apenas lo que debemos hacer, como dice Mateo 5:20. Si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. La promesa de primogenitura entonces fue heredada solo por los descendientes de José, el patriarca hijo de Israel, y no por las demás 10 tribus perdidas, ni por los judíos tampoco. En Egipto, Israel bendice a los hijos de José cuando estos descendieron a morar allí por la hambruna. En Génesis 48, versículos 2 al 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, serán míos, como lo son mis demás hijos. Así Jacob, o Israel, adoptó a los hijos de José como suyos. En Génesis 48, verso 14-16, dice, se ha perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de Israel, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Por lo tanto, muchas profecías acerca de Israel o Jacob en la Biblia para los últimos tiempos no se refieren a los judíos ni a las naciones formadas por las demás tribus. En Génesis 48, 18, 20 dice que Manasés se convertiría en una gran nación y Efraín en un conjunto de naciones, así como la mancomunidad británica. Génesis 49, 1, 8 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador o el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo o Jesucristo, y a él se congregarán los pueblos. En Génesis 49, 22 dice, rama fructífera es José, junto a la fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Por eso es que encontramos en los últimos siglos a José, la tribu de Efraín y Manasés, convertidos en un pueblo numeroso, una nación grande y un conjunto de naciones, cuyos vástagos o hijos se extienden sobre el muro, es decir, más allá de sus fronteras nacionales. Sería un pueblo colonizador. En Génesis 49, versículos 25-26.
El rey David reinó sobre las 12 tribus de Israel, y cuando murió le sucedió su hijo Salomón. Salomón reinó con gran esplendor, pero tomó esposas de las naciones gentiles, y por causa de esto quemó incienso y ofreció sacrificio a los ídolos. Entonces Dios le dijo a Salomón en Primera de Reyes, capítulo 11, versos 11 y 13: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé en manos de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Luego leemos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 26, que Jeroboam de Efraín, siervo de Salomón, se constituyó sobre la casa de José. En Primera de Reyes 11, verso 31 al 37, Dios le dijo: yo rompo el reino de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Lo quitaré de mano de su hijo, y a su hijo Roboam le daré la tribu de Judá. Jeroboam empezó a reinar sobre Israel con su capital Samaria, pero en vez de obedecer a Dios, siguió su propio razonamiento, y por temor que las 10 tribus, cuando irían a adorar a Jerusalén, se quedaran allí, entonces levantó altares a los ídolos y cambió las fechas de las fiestas santas de Dios del 7º mes al 8º mes, y el día de reposo del 7º día al primer día de la semana, o sea, al domingo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde se describen las maldiciones por la desobediencia y por abandonar al verdadero Dios, Dios advirtió a Israel que serían llevados esclavos y que Dios apartaría su rostro de ellos. En Deuteronomio 28, 49 dice: levantaré una nación lejana, veloz como el águila, y te sitiará hasta que caigan tus murallas en las que confías, y te llevarán esclavizado, y tendrás tanta escasez que te comerás a tus propios hijos. En el verso 60 dice: Dios enviaría plagas y epidemias. 61, Dios enviará toda clase de enfermedades hasta exterminarte. En el verso 63 dice: así como a Dios le agradó prosperarte, ahora le agradará destruirte. Verso 64: te dispersará entre todas las naciones y allí adorarás a los ídolos que tanto quieres. Verso 67: pero te haré volver como esclavo a tu tierra. En Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: Dios castiga al que ama. En Joel 2.1 dice: viene el día del Eterno, convertíos a mí de todo vuestro corazón ante Dios, y convertíos a Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, tardo para irarse y presto a revocar el castigo. En Oseas 2.8-9, respecto de la Israel actual, los Estados Unidos de Norteamérica, beneficiarios de las bendiciones de grandezas nacionales, Dios les dice: Israel, ella pues no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y te multipliqué la plata y el oro que usabas para ir a adorar a los ídolos, a Baal. Por lo tanto, volveré y tomaré lo que les di a su tiempo. En Oseas 4, 17 al 19 dice: Efraín, hablando de Gran Bretaña, él está ligado a los ídolos. Cuando se les pasa la embriaguez, se pasan a la fornicación. En los años 721-718 a.C., Dios hizo esclavizar al reino de Israel, las 10 tribus, llevándolos a Asiria, al sur del mar Caspio. De allí jamás regresaron a su territorio. Y por eso, en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, fueron comisionados a predicar a las 10 tribus perdidas de Israel.
y por el año 612 los asirios emigraron al noroeste, antes de que la capital Nínive cayera, obligados a huir por los guerreros de Asia Central bajo el mando de Nabucodonosor, rey babilónico, y marcharon hasta llegar hasta lo que hoy es la actual Alemania, donde el hijo del rey Nino asirio, llamado Trebeta, fundó la primera ciudad alemana llamada Tráveres. Los israelitas habían emigrado junto con sus captores, los asirios, pero luego de ser liberados, los israelitas siguieron avanzando hacia Europa central y norte de Europa y las islas británicas, donde se establecieron. Y hasta allí llegó Baruch, el secretario de Jeremías, llevando a la princesa judía Lea Tefi, hija del rey Sedequías, y la Lía Fail, o piedra del destino, o piedra de Jacob. Esta princesa del linaje real de David sería injertada a Israel, porque esa fue la misteriosa comisión de Jeremías, de arrancar y destruir, y luego plantar y construir. Y ese reino sigue ininterrumpidamente, y estará en Inglaterra hasta la llegada de Jesucristo en su segunda venida, como lo leemos en Jeremías 31, verso 20-21. Dios dice: si podéis invalidar que el día es día y la noche es noche, entonces faltará que un descendiente de David se siente en el trono de Israel. Una profecía acerca del regreso del cautiverio de Israel, que serán los Estados Unidos para tiempos del fin, es Isaías 49, 3, 6. Dice: he aquí vienen días, dice el Eterno, vendrán de lejos, del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Sinim es un término para decir noroccidente. En Jeremías 31, 9, 10 dice: y hazle saber a las islas que están lejos, en la versión King James. Y en Isaías 41, verso 1 y 8, dice: escuchadme, islas, refiriéndose a la Gran Bretaña. La palabra pacto en hebreo es berit, y berit es la forma anglicana de la palabra hebrea que significa pacto. Y la palabra ish es el nombre, es la palabra hombre o perteneciente a una nación. Entonces, Brit Ish, que significa británico, significa pueblo del pacto. En inglés, los hijos de Isaac son Isaacons. Quitando el prefijo i o la vocal i, puesto que en hebreo no se usan vocales, queda el nombre de Saxons o sajones. No los sajones de Alemania, porque ellos derivan de otra palabra que es los sags, que significa espada o cuchillo. Otra pista está en Génesis 49, 17. Jacob predice lo que sería cada una de las tribus, y respecto a Dan dijo: será Dan rastro de serpiente junto al camino. Entonces, por donde irían las 10 tribus perdidas, Dan dejaría su rastro. En Irlanda encontramos muchos nombres con Dan, los Tuatha-Dé, que quiere decir pueblo de Dios. El nombre irlandés para Dan, tanto en hebreo como en irlandés, significa juez. Dinamarca significa la marca de Dan. Otra profecía en Daniel 11, verso 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con el rey del norte, y el rey del norte se levantará como una tempestad, con carros y muchas naves, y entrará y aplastará. El rey del norte descrito aquí es el Imperio Romano revivido, llamado también la Bestia, liderada por Alemania y 10 naciones europeas. Los alemanes son los modernos asirios, u hombres de guerra, llamados Germany, que significa hombre de guerra. A Dios, y entonces Dios va a usar nuevamente a estos asirios, a los alemanes, para someter al pueblo de Israel, los Estados Unidos de Norteamérica. Los asirios alemanes son los mismos que han intentado ya en 2 guerras mundiales conquistar el mundo. Y esta vez Dios los usará para aplastar a Israel y destruir su orgullo y someterlos a servidumbre. La advertencia y el llamado de Dios son al arrepentimiento de los pecados, tanto de la nación americana, la tribu de Manasés,
como la tribu de Efraín, la Gran Bretaña y las demás 10 tribus que están como Dinamarca y los Países Bajos, que eso hablaré en otro tema. En Levítico 26, 18, 19, Dios dijo: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esta bestia, o rey del norte, hará la última cruzada católica en contra de los musulmanes y los someterá e impondrá su poder comerciando con el petróleo a su beneficio. Entonces el rey de Oriente, los chinos, porque los chinos se verán afectados por el petróleo, porque sus industrias dependen del petróleo de Medio Oriente, se levantará con un ejército de 200 millones para luchar contra Alemania, el rey del norte. Y es ahí cuando la humanidad estará al borde de la autoaniquilación, porque pensarán usar los arsenales atómicos y nucleares y químicos y todo tipo de arma, peleando por sus intereses comerciales. Pero verán a Jesucristo venir y dejarán de pelear entre sí y se volverán en contra de Jesucristo. Pero Jesucristo los vencerá y los exterminará. Por falta de espacio y tiempo no se puede entrar en muchos detalles, pero usted puede leer el libro de Daniel, Oseas, Isaías y Apocalipsis para ver cómo Dios amorosamente está llamando al arrepentimiento a todo aquel que quiera oír.